Intro Revista Psicotube edición 10 año 8. Bienvenido estimable psicotuber a una edición más de nuestra bien amada revista. Ya en el mes de octubre y sus diversas celebraciones, esta revista es producida y editada por Horacio González Rodríguez, psicólogo, coach PNL, emprendedor y escritor. En el presente número nos dividiremos en 4 partes. En el primer texto te traemos con motivo de Día del Docente, un artículo titulado ¿Es educación o adoctrinamiento?, en donde reflexionaremos acerca de los principales conceptos, así como diferencias entre dichos tópicos de discusión. En nuestro segundo artículo te traemos nuestra ya acostumbrada sección psicobiografías, en donde repasaremos la vida, obra, legado científico y profesional de Rollo May, el humanista y existencialista de dicha escuela. En nuestro tercer artículo con motivo del Día de la Ética, te traemos un texto titulado Reflexiones en torno al Día de la Ética, en donde repasaremos algunos conceptos y definiciones en relación con dicho tema. En nuestro cuarto y artículo final, te traemos un texto titulado Mitos y verdades sobre las diferencias generacionales, en el cual repasaremos y reflexionaremos sobre la diversidad generacional ampliamente estudiada, así como sus características y diferencias en cuanto a interrelaciones se refiere, culminando con nuestro ya acostumbrado cierre de reflexión y comentarios finales. Una vez más, gracias Hispanoamérica por todo el apoyo recibido, que se traduce en suscripciones e interacciones, como cariño de ustedes para con nosotros, y nosotros a corresponder de manera recíproca con mayor educación y entretenimiento de acuerdo a nuestros objetivos. ¿Es educación o adoctrinamiento? Con motivo del Día del Docente dentro del presente mes queremos generar dicha reflexión, puesto que se habla de educar a los sujetos desde que son muy pequeños para sacar lo mejor que hay en cada uno de estos para lograr el mayor bien posible tanto a nivel social como individual. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el exceso de información que existe hoy en día nos parece tratar de empujar por todos los medios que puedan utilizarse y sin importar consecuencia alguna, hacia una forma como de adoctrinamiento, sin mayor sentido y a lo mejor con mucha mala intención? Definamos pues, así aclaremos todo con las definiciones respectivas de una vez por todas. La educación es la formación práctica y metodológica que se le da a una persona en vías de desarrollo y crecimiento. Es un proceso mediante el cual al individuo se le suministran herramientas y conocimientos esenciales para ponerlos en práctica en la vida cotidiana. El aprendizaje de una persona comienza desde su infancia, al ingresar en institutos llamados escuelas o colegios, en donde una persona previamente estudiada y educada implantará en el pequeño identidades, valores éticos y culturales para ser una persona de bien en el futuro. El concepto de educación se define como un proceso a través del cual los individuos adquieren conocimientos, ya sea habilidades, creencias, valores o hábitos, de parte de otros quienes son los responsables de transmitírselos, utilizando para ello distintos métodos, como, por ejemplo, mediante discusiones, narraciones de historias, el ejemplo propiamente dicho, la investigación y la formación. Tomando en cuenta la definición de educación, es importante acotar que únicamente no se da a través de palabras, puesto que en las acciones de cada individuo puede haber algo de ello, así como también en las actitudes y sentimientos. Por lo general, el proceso educativo es dirigido por una figura de gran autoridad, como por ejemplo los maestros, los padres, directores, etc. Esto no significa que una persona no se puede educar a sí misma, por medio de un proceso que se conoce como aprendizaje autodidacta. Por tanto, y tomando en cuenta todo lo expuesto, se puede entender que todo proceso que tenga como resultado un efecto formativo, en la manera en el que el individuo lo siente, piensa y actúa, se puede decir que es un proceso educativo. Durante el proceso que esto conlleva, se hacen presente un conjunto de valores y habilidades que generan cambios en lo social, emocional e intelectual, dentro de cada individuo. Dependiendo del nivel de conciencia que se haya adquirido, los valores pueden permanecer durante toda una vida o en su efecto, por un periodo de tiempo determinado. Cuando se trata de niños, el aprendizaje tiene como finalidad fomentar el proceso estructural de los pensamientos y la manera en la que se expresa el niño. Contribuye de gran forma en el proceso de maduración del aparato sensorio-motor, al mismo tiempo que estimula la convivencia en grupo y la integración. Link fuente, http://conceptodefinición.de/educación/. Características de la educación. La educación se caracteriza por ser un derecho de toda persona, un proceso social, es decir, fuera del ámbito social nadie puede adquirir educación, un sistema de socialización que permite incorporar las costumbres de una cultura, un proceso de instrucción continuo, un sistema de aprendizaje a través de la observación, el pensamiento crítico y la elaboración de conclusiones por cuenta propia, una disciplina que transmite los valores y el conocimiento acumulado de una sociedad, una guía en el proceso de aprendizaje que estimula el desarrollo de habilidades y afecta al comportamiento de un estudiante, formal, informal, presencial o a distancia, entre otros modos, formadora de la actitud del estudiante, un instrumento de subsistencia del ser humano, desde el aspecto social, emocional y laboral, un modo de fomentar la democracia participativa. Link fuente,
http://humanidades.com/educación/. Tipos de educación. Educación formal. Aquella que tiene lugar dentro del programa organizado, planificado, evaluado e impartido por las instituciones de la sociedad, las academias, las escuelas, los institutos, las universidades y otras instancias de saber organizado. Suelen conducir a la obtención de un título y un reconocimiento social de los saberes adquiridos. Educación no formal. Aquella que se recibe de manera intencional y organizada, pero por fuera de las instituciones formales dedicadas a ello, es decir, por fuera de las academias y sin el aval de una titulación, o teniéndola, pero sin valor profesional alguno. Educación informal. Aquella que se adquiere de manera no intencional y desorganizada, a través de la acumulación de experiencia y de saberes incorporados por ensayo y error. Es, digamos, la educación de la vida, y todo el mundo la adquiere a su manera. Link fuente, http://concepto.de/educación-4. Docencia significa enseñar según su etimología latina, del latín, docere. La docencia, por lo tanto, hace referencia a la actividad de enseñar, siendo actualmente docentes aquellos que se dedican profesionalmente a ello, recibiendo una remuneración por sus servicios. La docencia hoy, puede ser ejercida en distintos niveles del proceso educativo. Así tenemos la docencia a nivel inicial, entre los 3 y 5 años, llamados comúnmente maestros jardineros, en el nivel primario, maestros, en el nivel secundario, en el nivel superior y en el universitario, donde reciben el nombre de profesores. Existen también docentes coordinadores de grupos, de apoyo, etc. El conjunto de docentes también se conoce como la docencia. La docencia puede ser ejercida en establecimientos públicos oficiales o en instituciones de gestión privada, laicos o confesionales. La docencia en general es impartida en establecimientos de enseñanza, pero también puede darse en forma particular, para reforzar los aprendizajes escolares de los alumnos. Estos son los docentes particulares, que brindan acompañamiento escolar a quienes lo solicitan, a cambio de un precio, fuera del marco regulatorio oficial, y fuera del horario de clases obligatorio. Por ejemplo, a mi hijo le es difícil la matemática, por eso le he contratado a un docente particular, para que le explique de modo individual, y refuerce lo que da en la escuela. Para ser docente se requieren estudios superiores, que oscilan entre los 3 y 5 años según la rama en que acredite el título, su función. A la concepción de la docencia tradicional, del docente poseedor del conocimiento y único sujeto activo del proceso de enseñanza-aprendizaje, la nueva tendencia constructivista lo ve como una guía de la producción del conocimiento por parte del alumno, que toma en sus manos la formación de su saber, como protagonista del mismo. Para ser un buen docente, se necesita, además de los saberes propios que va a transmitir y ayudar a descubrir, capacidad de diálogo, paciencia, carisma, ser motivador, empático y cariñoso, como también poner límites adecuados, en caso de necesidad. Link fuente, http://conceptos.com/ciencias-sociales/docencia. Requisitos para ejercer la docencia. Una persona que quiera dedicarse a la docencia debe cumplir con los requisitos en cuanto a cualidades necesarias para ejercer la profesión. Ellas son, cualidades personales. Cuando se habla de cualidades personales se hace referencia a su condición física en general, su estado de salud y su apariencia personal. Estas tres condiciones son de suma importancia, ya que se debe contar con un buen estado de salud mental específicamente para poder ejercer el trabajo. Lo mismo sucede con las condiciones físicas y la apariencia personal. Las personas que deciden elegir esta profesión deben contar con una higiene personal adecuada y una buena presencia para poder trabajar en las mejores condiciones posibles. Otra cualidad personal es la responsabilidad, indispensable para este tipo de profesión, y se debe exigir que los propios alumnos o estudiantes también la tengan. La originalidad también es muy necesaria debido a que los nuevos y novedosos métodos de enseñanza pueden hacer interesar aún más a los alumnos aprender. El docente debe crear y producir cosas nuevas durante toda su carrera y vida profesional, si no solo sería un simple repetidor de contenidos. La tolerancia, justicia, paciencia y firmeza son cualidades esenciales para cualquier maestro o profesor. Sin ellas se producen innumerables obstáculos, no solo para el docente mismo sino también para los propios alumnos. Por eso cada enseñante debe estar totalmente preparado para ejercer en un aula o cualquier ámbito de enseñanza. Cualidades culturales. No debe limitarse el poder de conocimiento y solo enfocarse de forma plena en el área en la que se ejerce, sino que también es necesario adquirir contenido para poder poseer un equilibrio cultural que lo coloque en posición de una persona culta. Como estas cualidades también existen factores directos e indirectos que afectan de forma positiva o negativa a los docentes tanto como a los alumnos. Ellos son, se debe tratar de crear un clima grupal entre los profesores y alumnos y un clima afectivo. Estos requisitos pueden llegar a ser fundamentales para poder trabajar de forma plena y lograr todos los objetivos planteados antes de iniciar una clase. La vocación también es un requisito prácticamente obligatorio.
Para enfrentar este tipo de profesión se debe contar con una vocación que permita acceder a todos los valores necesarios para poder ejercer sin ningún tipo de problema durante la vida laboral de cada docente. Ser un verdadero instructor. Cuando hablamos de ser un instructor nos referimos a que se debe procurar ayudar al alumno en todo lo que necesite para obtener de él el mejor rendimiento y capacidad de aprendizaje posible. De esta forma serán beneficiadas las dos partes, el profesor tanto como el alumno. Link fuente, http://concepto.de/docente/. Ahora, ¿cuál podría ser la diferencia con el adoctrinamiento? Definamos pues. Adoctrinamiento es el proceso y el resultado de adoctrinar, transmitir una doctrina a una persona para que la haga propia. Una doctrina, por otra parte, está compuesta por las ideas y las creencias que son defendidas por un individuo o por un conjunto de personas. El adoctrinamiento, de este modo, es una práctica que busca inculcar ciertos pensamientos en las personas. Para cumplir con sus objetivos apela a distintas acciones hasta conseguir que los adoctrinados asimilen e incorporen las ideas en cuestión. El poder y el adoctrinamiento. Suele considerarse que los grupos sociales que ostentan el poder realizan el adoctrinamiento de las clases dominadas como mecanismo de control social, para conservar su lugar de privilegio sin recurrir a la violencia. De este modo, la burguesía de una nación puede impulsar el adoctrinamiento de la población a través de la promoción de un partido político que defienda sus intereses de forma velada. Así los ciudadanos que están bajo la dominación no lucharán por un cambio real de las condiciones, ya que se convencen de apoyar al partido político que, en realidad, es funcional a la burguesía. Es posible distinguir entre la educación y el adoctrinamiento de acuerdo a sus efectos en el individuo. Mientras que la educación apuesta a aportar los conocimientos necesarios para que la persona gane autonomía a partir del desarrollo de su propio juicio, el adoctrinamiento busca anular la crítica del sujeto y que éste repita la información que se le suministra. Sus pilares. En este sentido, podemos exponer que se determina que el adoctrinamiento se sustenta en los siguientes pilares. Apuesta por aislar el individuo, es decir, porque se desconecte de la realidad que tiene más cercana y porque no venga a tolerar ni a conocer lo que son otras ideas o formas de expresión. Consiste en imponer y no en educar. Es radical, en tanto en cuanto considera que para llegar a una meta únicamente existe un solo camino posible y que las demás alternativas que se establecen o existen son absolutamente erróneas. De ahí que se considere que viene a ser una manera de acabar de manera clara y contundente con la diversidad y la tolerancia. En concreto, partiendo de todo lo expuesto, hay expertos y estudiosos sobre el adoctrinamiento que vienen a indicar que es sinónimo de ridiculizar, obligar, imponer y penalizar. Totalitarismos, sectas y adoctrinamiento. Los movimientos totalitarios y las sectas son dos de las corporaciones que utilizan el adoctrinamiento para captar nuevos adeptos y para que ellos se encarguen de reproducir su doctrina. Precisamente en este sentido podemos destacar que se habló mucho del adoctrinamiento llevado a cabo por los nazis en los niños, sobre todo. Del mismo se encargaron lo que se conoció como juventudes hitlerianas y las mismas desarrollaban distintas medidas que se sustentaban en los siguientes pilares. Exaltaban las razas nórdicas y más exactamente las arias. Denigraban a los judíos, pues los consideraban inferiores. Es decir, ensalzaban el antisemitismo y el racismo. Enseñaban el amor hacia el líder, Adolf Hitler. Incidían en el valor de la obediencia al Estado e incluso la importancia del militarismo. Hacían hincapié en resaltar la existencia de una comunidad nacional alemana. Link fuente, http://definición.de/adoctrinamiento/. Esperemos que con dichos conceptos pueda reconocer la diferencia entre una cosa y la otra, pues suelen confundirse como en el caso de la gimnasia y la magnesia. La gente suele atacar a la educación cuando en realidad se encuentra atacando al sistema educativo, y la confusión suele ser mayor cuando dentro del mismo aparato estatal se encuentran mezclados educación y adoctrinamiento tal cual el trigo y la cizaña. Y sumándole a esto que los sujetos no son bien educados moralmente dentro de sus familias, la cual es la base angular de nuestra sociedad, pues una falsa doctrina como lo es la teoría de género denota que quiere destruir las bases familiares, religiosas, morales y sociales, y por eso adoctrinar es mucho más fácil cuando a las personas en el más cruento nihilismo todo les vale y se encuentran dispuestos a creer en cualquier absurdo por mayor falta de lógica y razón que contenga. Así pues, esperamos en nuestra bien amada revista haberte sacudido un poco la educación para, de ser necesario por tu propia voluntad psicotuberte libres de todo el adoctrinamiento que te hayan querido enfundar, con toda la mala intención del mundo. Psicobiografías. Rollo May. Antecedentes biográficos. Rollo May nació el 21 de abril de 1909 en Ada, Ohio, y creció en Marin City, Michigan, donde la prevalencia de una actitud de clase media estadounidense antiintelectual. Su padre comentó varias veces que un episodio psicótico experimentado por la hermana mayor de Rollo se debió a demasiada educación. May sintió que el comentario fue inhumano y destructivo y llegó a odiar
la enfermedad del antiintelectualismo. Sin embargo, indicó que en otros aspectos su padre era un hombre muy simpático. May se graduó en el colegio de Oberlin en Ohio, donde completó el bachillerato en artes en 1930. Trabajó en Grecia durante 3 años. Impartía clases en el colegio de Anatolia en Salónica y viajaba durante el verano. El impacto de la filosofía y la mitología griega es claro en sus escritos. También fue a Viena y estudió de manera breve con Alfred Adler, cuyo enfoque influyó en él en forma considerable. A su regreso, la psicología estadounidense le pareció ingenua y simplista, así que se inscribió en el seminario teológico Union en Nueva York, no con la intención de convertirse en sacerdote, sino con el propósito de esclarecer dudas. Ahí pudo realizar investigaciones profundas sobre el significado de la desesperación, el suicidio y la ansiedad, cuestiones ignoradas en gran medida por los psicólogos. En Union comenzó una amistad de toda la vida con el eminente teólogo protestante Paul Tillich, una asociación que enriqueció las vidas, la obra y los escritos de ambos. Regresó a East Lansing, Michigan, y sirvió como consejero estudiantil en el Colegio Estatal de Michigan. Pudo regresar a Nueva York y terminar su licenciatura en teología en 1938. Durante los últimos años en Union escribió su primer libro, The Art of Counseling. Más tarde, May sirvió como ministro parroquial en Montclair, Nueva Jersey, antes de regresar a Nueva York para estudiar psicoanálisis en el Instituto William Alanson White de Psiquiatría, Psicoanálisis y Psicología. Se inscribió en la Universidad de Columbia y recibió su primer doctorado en psicología clínica. La actividad de May fue interrumpida de forma abrupta cuando enfermó de tuberculosis cerca de los 30 años de edad. La enfermedad de May le ayudó a apreciar la importancia de un punto de vida existencial. Su propio libro The Meaning of Anxiety, 1977, ha sido reconocido en forma amplia como el primero en Estados Unidos en alentar una unión genuina entre la psicología y la filosofía y en demostrar la importancia de los valores para la psicología. May sirvió de consejero para estudiantes universitarios en el City College de Nueva York, desarrolló una práctica privada en psicoanálisis y se convirtió en miembro del Instituto White. Ha impartido enseñanza en la Escuela Nueva para la Investigación Social, la Universidad de Nueva York, Harvard, Yale y Princeton. Tiene numerosas publicaciones y ha sido galardonado con varios premios. En la actualidad, May vive en Tiburon, California. La actitud existencial. El existencialismo es un movimiento en la filosofía y la psicología contemporáneas que surgió en forma natural en diferentes partes de Europa y entre distintas escuelas del pensamiento. El nombre existencialismo proviene del latín existere, que significa sobresalir o surgir, y el enfoque existencial se centra en el ser humano, en la que está surgiendo y transformándose. En la psicología, la actitud esencialista se expresa en el esfuerzo por entender a los seres humanos en términos de fuerzas, impulsos y reflejos condicionados. El existencialismo busca salvar la brecha entre lo que es cierto de manera abstracta y lo que es real de modo existencial. Los existencialistas no necesariamente descartan las esencias, pero la existencia precede a la esencia. Los existencialistas creen que la preocupación de los psicólogos por la legalidad y predictibilidad se interpone en el camino para entender a la persona real. May señala que la conducta de un neurótico es bastante predecible debido a que es compulsiva, mientras que la saludable es predecible porque su conducta está integrada y unificada, pero al mismo tiempo puede ser flexible y espontánea. El enfoque existencialista no es anticientífico, surge del deseo de ser más empírico y no menos, pero ahora exhorta a una mayor amplitud de la metodología científica. Al estudiar la estructura de la existencia humana, la misma naturaleza del sujeto moldea la ciencia que lo investiga. Los existencialistas han dejado claros los límites de la objetividad en el entendimiento y la necesidad
de ampliar el panorama de la metodología. El existencialismo comienza con la existencia personal. Se pregunta qué significa ser un yo. Cuestiona el propósito, la naturaleza de la existencia. Considera que los individuos son seres con opciones libres que son responsables de sus acciones. De manera literal, somos lo que hacemos. La postura existencialista conduce a un énfasis en la elección y responsabilidad y en la opinión de que una vida valiosa es aquella que es auténtica, honesta y genuina. Nuestro predicamento. May señaló en 1967 que la segunda mitad del siglo XX el problema central que se enfrentaría sería un sentimiento de impotencia, una convicción penetrante que el individuo no puede hacer algo efectivo frente a los enormes problemas culturales, sociales y económicos. Los sentimientos de impotencia son agravados por la ansiedad y la pérdida de valores tradicionales. Impotencia. El problema de la impotencia es mucho más profundo que el hecho de que en esta es una época de incertidumbre y agitación social. A principios de la década del 50 May observó que muchos de los pacientes que acudían a verlo sufrían de sentimientos internos de vacuidad. Esto en 1953. Notó que el neurótico con frecuencia actúa aquello que otros están temporalmente inconscientes. Actúa aquello de lo que otros están temporalmente inconscientes. May anticipó que la experiencia de vacuidad e impotencia que había registrado en sus pacientes con el tiempo se volvería epidémica. La impotencia conduce a la ansiedad y a la represión, lo que conduce a su vez a la apatía, lo cual es una forma de protección. La impotencia y la apatía, sin embargo, también fomentan la violencia y la hostilidad y nos enajenan más a los unos de los otros al servir solo para incrementar nuestro aislamiento. Esto para 1972. La ansiedad. El trabajo de May se distinguió por sus esfuerzos para sintetizar el discernimiento tanto de la psicología como de la filosofía. Desde el momento ha aplicado su síntesis a los dilemas del amor y la voluntad, el poder y la inocencia, la creatividad y la libertad y el destino. Algunos psicólogos prefieren usar el término de estrés en lugar de ansiedad. La palabra se ha vuelto popular debido a que tiene sus orígenes en la ingeniería y la física. Puede ser definida con facilidad y medida con precisión. El problema en el concepto de estrés es que no describe de forma adecuada la aprensión a la que se hace referencia de manera ordinaria con ansiedad. De hecho, pone énfasis en lo que sucede a una persona, mientras la ansiedad está vinculada de forma distintiva con la conciencia y la subjetividad. May propuso la siguiente definición de ansiedad. La ansiedad es la aprensión caracterizada por una amenaza o algún valor del que el individuo considera esencial para su existencia como persona. Esto para 1977. La ansiedad no tiene objeto debido a que ataca a esa base de la estructura psicológica en la que ocurre la percepción de uno mismo como distinto del mundo de los objetos. El potencial para la ansiedad es innato, aunque los acontecimientos particulares pueden volverse amenazadores. Son aprendidos. El temor es la expresión de la ansiedad en una forma de objetivo específica. La ansiedad, por consiguiente, es otro síntoma de un problema más profundo: la pérdida de los valores. El origen de los problemas se ubica en la pérdida del centro de los valores de la sociedad, junto con la pérdida del valor dominante del individualismo. Se perdió el sentido de valía y de dignidad del ser humano. Nos alejamos de la naturaleza y el uno del otro. En la actualidad muchas personas están más cómodas conversando con una computadora que con otro ser humano. La soledad y el aislamiento, que fueron potenciales en la sociedad occidental, se han vuelto evidentes en forma amplia en nuestra época. La respuesta a nuestro dilema es descubrir y afirmar una serie nueva de valores. Existen aquellas personas que sugerirían que se necesita reafirmar los valores tradicionales expresados en las antiguas filosofías y religiones a los cuales se han mantenido al margen. Aquí la postura existencial de May se vuelve evidente. Debido a que no tenemos esencia, no hay valores dados o preestablecidos en los que podamos apoyarnos. La elección es nuestra y también lo es la responsabilidad. Podemos retraernos en la ansiedad y abandonando nuestra capacidad humana distintiva para influir en nuestro desarrollo por medio de la propia conciencia, o podemos rendirnos ante lo que el poder de la tecnología que hemos creado
o armamos de valor necesario para preservar nuestra sensibilidad y responsabilidad. Trabajar juntos de manera consciente en el desarrollo de una sociedad nueva. Redescubrimiento de la identidad. May cree que la conciencia del yo es el distintivo único de la persona humana. La conciencia de sí mismo le permite al ser humano discernir entre él y el mundo, aprender del pasado y planear del futuro, percibirse a sí mismo como lo hacen los demás y tener empatía con la gente que lo rodea. Sin embargo, tal conciencia trae consigo el riesgo de la ansiedad y la crisis interior. Significa que debemos sostenernos por nuestra cuenta, desarrollar una identidad aparte de la de nuestros padres y antepasados. Incluso podemos ponernos en contra de ellos si es necesario. La identidad no es automática, sino que nace en un contexto social y crece en las relaciones interpersonales. Supuestos ontológicos concernientes a la persona. May admite con franqueza que hace ciertas suposiciones ontológicas y filosóficas acerca de lo que significa ser un individuo humano. Pero primero asume que todos los organismos vivos están en potencia, centrados en sí mismos y buscan preservar esa atención. Segundo, los seres humanos tienen la necesidad y la posibilidad de salir de su centralidad para participar con otras personas. Tercero, May sugiere que la enfermedad es un método por el que el individuo busca preservar su ser. Por último, May afirma que los seres humanos pueden participar en el nivel de autoconciencia que les permite trascender la situación inmediata y considerar y realizar una gama amplia de posibilidades. Estos supuestos ontológicos pueden proporcionar una base estructural para una ciencia de la personalidad. Redescubrimiento de los sentimientos. Al descubrir la identidad, la mayoría de las personas tienen que regresar al comienzo y hacer lo mismo con sus sentimientos. Muchos de nosotros solo tenemos una idea vaga de lo que sentimos en un momento determinado. Reaccionamos a nuestros cuerpos como si estuviéramos separados y fueran distintos. Mientras negamos nuestras propias emociones, atribuimos sentimientos a las máquinas, describiéndolas como amistosas, afectuosas, etc. Volverse una persona no solo requiere estar en contacto con los sentimientos y deseos propios, sino también luchar contra aquellas cosas que impiden sentir y desear. Al fin de avanzar y ser uno mismo, una persona debe liberarse de los poderes dominantes y autoritarios, aunque esto requiera adoptar una postura en contra de los padres u otras autoridades. Son nuestros lazos infantiles de dependencia los que nos impiden ser claros en cuanto a nuestros sentimientos y deseos. La lucha temprana contra la autoridad es externa. Conforme crecemos, el problema se vuelve interno. Por tanto, como adultos y muchos otros, continuamos actuando como si todavía tuviéramos que pelear contra las fuerzas originales que nos sometieron, cuando de hecho ahora nos esclavizamos a nosotros mismos. 4 estados de la conciencia del yo. May sugiere que hay 4 etapas de la conciencia del yo. La primera es la etapa de la inocencia, antes de que nazca la conciencia del yo. Esta es característica del infante. La segunda etapa es la rebelión, en la que el individuo busca establecer alguna fuerza interna. La tercera etapa es la conciencia ordinaria del yo. Y esta es la etapa que se refiere a la mayoría de las personas cuando hablan de una personalidad saludable. Implica ser capaz de reconocer los propios errores y vivir de forma responsable. Ahí se refiere a la última etapa como la conciencia, esto lo hace May, creativa del yo. Implica la capacidad de observar algo afuera del punto de vista limitado usual de la persona y vislumbrar la verdad última como existe en la realidad. La cuarta etapa, lograda solo rara vez, es algo análoga a la experiencia pico de Maslow. No obstante, en el nivel que da significado a nuestras acciones y experiencias en las etapas anteriores. Los objetivos de la integración. En su análisis existencial de la personalidad, May busca socavar el dualismo del sujeto y el objeto que ha atormentado al autoentendimiento occidental desde Descartes, quien dijo que éramos conscientes de nosotros mismos de afuera como un sujeto o como un objeto.
May considera al yo como una unidad. En lugar de abstraer conceptualizaciones, se necesita reconocer y enfrentar las paradojas de nuestras propias vidas. En una paradoja, dos cosas opuestas son planteadas en contra y parece negarse entre sí. Sin embargo, no puede existir la una sin la otra. Los objetivos de la integración implican enfrentarla por las propias potencialidades. Para lo demónico, el poder, el amor, la intencionalidad, la libertad y el destino, y la valentía y la creatividad. Lo demónico. May introduce el concepto de lo demónico e insiste en que llegamos a adaptarnos a este. Lo demónico es cualquier función natural que tenga el poder de asumir el control de la persona entera. Se puede reprimir lo demónico, pero no evitar sus consecuencias. Al hacer esto nos convertimos en sus peones. Lo demónico comienza como impersonal al traerlos a la conciencia. Hacemos personales los impulsos demónicos con un entendimiento más sensible de puestas fuerzas en el cuerpo y en la propia vida. Lo demónico nos empuja hacia la estructura universal de la realidad. Esto sucede en una dimensión impersonal, a una personal, a una transpersonal de la conciencia. Poder. El poder es un estado ontológico del ser, la potencialidad de experimentar y expresar. El poder está presente en todos nosotros. Nadie puede escapar a sentir el poder en deseo o en acción. Nuestro objetivo es aprender cómo usar nuestro poder de forma que sean apropiadas para la situación, ser asertivos en lugar de agresivos. Debemos encontrar formas sociales de compartir y distribuir el poder de modo que todas las personas pueden sentirse insignificativas. Amor y sexo. El amor solía verse como la respuesta a los problemas humanos. Ahora el amor mismo se ha convertido en un problema. La dificultad real es ser capaz de amar. Nuestro mundo es esquizoide, fuera de contacto, incapaz de sentir o de participar en una relación íntima. La carencia de afecto y la apatía son actitudes predominantes hacia la vida. Son formas de protección contra la estimulación excesiva de la sociedad moderna. Nuestra libertad sexual tan alabada se ha convertido en una forma nueva de puritanismo, en la que la emoción está separada de la razón y el cuerpo es usado como una máquina. Se ha colocado el sexo contra el eros, impulso de relacionarse con otra persona y crear nuevas formas de vida. Ahora están sancionando socialmente reprimir el eros y nos hemos precipitado a la sensación del sexo a fin de evitar la pasión y la responsabilidad que ordena el eros. May sugiere que solo la experiencia y el descubrimiento del afecto, lo opuesto a la apatía, nos permitirá resistir el cinismo que caracteriza nuestros días. Los mitos del afecto parecen señalar hacia la necesidad de desarrollar una moralidad nueva de autenticidad en las relaciones humanas. Intencionalidad. Por intencionalidad, May quiere decir la estructura que da significado a la experiencia, una capacidad humana distintiva. La intencionalidad es una atención imaginativa que subyace en nuestras intenciones de forma a nuestras acciones. Es la actitud de participar en el conocer. La intencionalidad reduce la brecha entre el sujeto y el objeto, debido a que es la estructura del significado que permite a un sujeto entender el mundo como objeto. La percepción es dirigida por la intencionalidad. Libertad y destino. Libertad significa apertura, disposición a madurar, tolerancia y cambio en la búsqueda de valores humanos importantes. Implica nuestra capacidad de intervenir en nuestro propio desarrollo. La libertad básica para el entendimiento existencialista de la naturaleza humana, debido a que subyace nuestra capacidad de elección, y el valor. Sin embargo, la libertad solo puede ser experimentada en yuxtaposición con el destino humano. May define el destino como el diseño vital del universo expresado en cada uno de nosotros. En forma externa, nuestro destino es la muerte, pero también expresa en los talentos individuales propios, nuestras historias personales y colectivas, y en la cultura y sociedad en la que hemos nacido. El destino nos establece límites, pero también nos proporciona medios para ejecutar ciertas tareas. Hacer frente a estos límites produce valores constructivos.
En la actualidad la libertad está en crisis debido a que la hemos percibido sin su opuesto necesario. En los términos de psicología, la libertad es la capacidad de hacer una pausa entre el estímulo y una respuesta. Valentía y creatividad. La valentía es la capacidad de avanzar a pesar de la desesperación. En los seres humanos la valentía es necesaria para poder existir y volverse posible. La valentía no es una virtud, sino un fundamento que subyace y da realidad a todos los demás valores. La valentía creativa es el descubrimiento de formas nuevas, símbolos y patrones sobre los que puede ser construida una sociedad nueva. Los psicólogos con frecuencia ignoran la creatividad porque como un acto de encuentro entre los polos es muy difícil de estudiar. La necesidad de mitos. May define los mitos como patrones narrativos que dan significado a nuestra existencia y los considera esenciales para la salud psicológica. Nuestros mitos actuales ya no desempeñan ese papel, en vez de esto incrementan nuestras frustraciones. Los mitos que creamos son tanto conscientes como inconscientes, personales y colectivos. Por lo tanto, cada quien desarrolla su propia narrativa única en la que desempeña el rol principal y por la cual moldea su vida. Esto se debe a que los mitos son patrones arquetípicos en la conciencia humana. Los mitos nos motivan porque implican potencialidades e interpretaciones nuevas. Nuestra angustia actual con el abuso sexual de los niños por sus padres es una forma nueva del mito edípico. La psicoterapia. El objetivo central de la psicoterapia consiste en ayudar a promover el entendimiento del yo y el propio modo de ser desde el mundo. Y me señala que el ser en el sentido humano no es dado de una vez y para siempre. Como humanos tenemos que estar conscientes, ser responsables de nosotros mismos y volvernos nosotros mismos. Volverse consciente del propio ser no significa ser explicado en términos sociales. La cuestión crucial es que el individuo mismo, en su propia conciencia y responsabilidad de su existencia, dé con el hecho de que puede ser aceptado. Al fin de comprender lo que significa existir, se necesita entender también la opción de no ser. La muerte es una forma obvia de la amenaza de no ser, pero el conformismo es un modo alternativo que May encuentra muy frecuente en estos días. Las personas abandonan su propia identidad para ser aceptadas por los demás y evitar ser condenados al ostracismo o a la soledad, pero al hacerlo pierden su poder y carácter único. Mientras que la represión y la inhibición fueron patrones neuróticos comunes en la época de Freud, en la actualidad el conformismo es un patrón más prevaleciente. Por lo tanto, la tarea central del terapeuta es buscar entender el modo de ser y de no ser en el mundo del paciente. El enfoque teórico de May se asienta sobre un amplio abanico de corrientes en los que le facilitaron construir una visión novedosa sobre la psicología. Son las siguientes. El legado de Otto Rank, psicoanalista y colega de Sigmund Freud, fue clave en su trabajo. Era esa figura menos conocida entre el psicoanálisis. Sin embargo, aportaba a la psicología una corriente existencial y humanista más renovadora. Psicólogos y humanistas como Abraham Maslow también entre sus grandes referentes, aunque May estaba más interesada en profundizar en las dificultades del ser humano más que en sus necesidades. Por último, otra obra esencial del teórico fue Erich Fromm, sus trabajos sobre la autoexpresión y el libre albedrío, contribuciones de Rollo May a la psicología. Él introdujo el existencialismo en la psicología. Este tipo de perspectiva hace uso del enfoque positivo que enfatiza las capacidades y aspiraciones del ser humano. Al mismo tiempo reconoce sus limitaciones, nos ayudó a entender los mecanismos subyacentes del sufrimiento y las crisis humanas. Lo hizo combinando el existencialismo con el humanismo. Rollo May centró gran parte de sus trabajos en el estudio de la ansiedad. Nos ayudó a verla de otro modo, como catalizador capaz de hacernos tomar decisiones más valientes. En conclusión, Rollo May marcó la apertura de la psicoterapia basada en el diálogo, donde la afinidad es más que conducir al paciente al bienestar y felicidad, es facilitarle estrategias para afrontar la vida de una manera más segura, valiente y racional. Links fuentes: https
barra psicología y empresa.com barra biografía y teoría de Rollo May.html y https /lamentesmaravillosa.com barra Rollo May biografía del padre de la psicología existencial barra y listo, hemos cumplido. Sigan con más de la revista Psicotube, sigan compartiendo y disfrutando, suscribiendo y comentando. Continuamos, chao, hasta pronto. Bienvenido, estimable psicotuber, a la reflexión de hoy de Educando en Finanzas para Padres e Hijos. Recuerda suscribir, compartir, comentar, dar me gusta y la que tenga más me gusta, más interacción, más suscripción al canal, a TikTok, al grupo de Psicotube, a la página de Educando en Finanzas para Padres e Hijos, es la que va a ganar finalmente y va a ser incluida en la edición completa que sale de este miércoles en 8 de nuestra bien amada revista. Esta semana, el domingo, saldría Dios mediante la edición regular y la preparada para los miércoles, la otra, la completa. Y así que esperemos que les guste y apoyen a la favorita. Entonces vamos a leerles lo que dice la frase de reflexión. Y dice lo siguiente: la mayoría de las personas no se dan cuenta de la importancia de la educación financiera y solo se preocupan de ella cuando ya están quebrados. Edúcate ahora. Qué gran consejo y qué gran sabiduría. Todos hacemos en alguna área de nuestra vida que fallamos, ya la parte social, la parte salud, la parte mental, la parte emocional, y hacemos las cosas cuando buscamos las salidas cuando ya tenemos el agua hasta el cuello, cuando en finanzas puedes prevenir. Así que muchas personas no se dan cuenta de la importancia que tiene la educación financiera, solo se preocupan cuando están sin dinero. Entonces prevenir es una forma de prepararte y educarte. Y si aunque estés hundido, igual tienes que educarte y prepararte. Y cuando no estés hundido, tienes que seguir en lo mismo, educándote y preparando. Así que hemos terminado, ya hasta pronto. Recuerden suscribir, compartir y comentar, etcétera. Reflexiones en torno al Día de la Ética. El estudio de la ética se centra en la sociedad y en el comportamiento humano, ya que está vinculado a las acciones de las personas. Según el libro Ética, del filósofo Adolfo Sánchez Vázquez, profesor y escritor español, la discusión de la ética, que evoluciona junto con la humanidad, define qué acciones pueden considerarse correctas o incorrectas en la conducta de los humanos. ¿Qué es la ética? La palabra ética proviene del griego ethos y significa carácter, comportamiento. En filosofía, las reflexiones sobre este tema comenzaron en la antigüedad, en el debate de los ensayos de célebres filósofos como Platón, Aristóteles y Demócrito. Aristóteles, en particular, asoció el comportamiento ético al medio para alcanzar la felicidad, según su ensayo Ética Nicómaco. Como es el estudio del comportamiento humano, la ética se ocupa de las relaciones personales de cada persona, como las decisiones que se toman en el día a día, y en un sentido más amplio, de los vínculos colectivos. Por lo tanto, se trata de un concepto que aplica en la conducta de diversas profesiones, como médicos, abogados, periodistas, e incluso en la política. La importancia de la ética. El estudio de la ética pretende descubrir qué hay detrás de la forma de ser y de actuar del ser humano al tiempo que trata de establecer reglas de lo que es bueno y lo que es malo. En ese sentido, la importancia de la ética radica precisamente en saber qué está bien y qué está mal como individuos y como sociedad. Este conocimiento, sin embargo, no siempre es el mismo y puede variar según la sociedad, el individuo o la situación. El filósofo español contemporáneo Fernando Savater, en su libro titulado Ética para Amador, ejemplifica: la mentira generalmente es algo malo, porque destruye la confianza en la palabra y causa enemistad entre las personas, pero a veces puede parecer útil o beneficioso mentir para obtener alguna ventaja, o incluso para hacer un favor a alguien. El escritor continúa con la reflexión al preguntarse: ¿es mejor decirle al enfermo de cáncer incurable la verdad sobre su estado, o hay que engañarlo para que viva sus últimas horas sin angustias? Mentir no nos conviene, es malo, pero a veces parece que termina siendo bueno. Además, la ética también orienta el orden jurídico y legal de las naciones. Según el filósofo alemán Leibniz, 1646 a 1716,
El derecho y las leyes deben seguir 3 preceptos éticos básicos: no dañar a nadie, asignar a cada uno lo que le corresponde, vivir honestamente. Por lo tanto, la organización y la seguridad de las sociedades también se basan en la ética. Link fuente: http://3ubs:/nationalgeographic.com/historia/2022/1-que-ética-y-por-que-importante. Así pues, estimable psicotuber, que te haya gustado esta reflexión en torno a dicha celebración dentro del presente mes. Mitos y verdades sobre las diferencias generacionales. Mucho se ha hablado sobre las diferentes generaciones que existen o han existido a lo largo del tiempo, que, si eres de tal generación o no perteneces del todo, que entonces si eres de dicha forma o de otra. Pero con dichas suposiciones en consideración vamos a definir y a tratar de entender mejor a las generaciones, así como desentrañar posibles mitos y verdades. Definamos pues de una vez. Los niños de la posguerra, de 1930 a 1948, supervivientes en una época en la que pasaron reales penurias, sobre todo, hambre y escasez de materias primas, y vivieron las consecuencias de una guerra civil y la Segunda Guerra Mundial. Grandes trabajadores, austeros, sacrificados y muy realistas. No quedaba mucho hueco para soñar. ¿Cómo son? Luchadores, sacrificados, austeros, perseverantes, realistas, nostálgicos. Los Baby Boomer, de 1949 a 1968. A mediados de los años 40, y hasta bien entrados los 60, España vivió el llamado Baby Boom. Supuso un aumento de natalidad tremendo, de niños que vivieron en primera persona la dictadura de Franco. Pero también fueron los años del destape, de la apertura al exterior, de la llegada de turismo de otros países. Por primera vez, había posibilidades, y esta generación comenzó a ser ambiciosa. Ahora tienen entre 56 y 76 años, y les cuesta, un poco, adaptarse a las nuevas tecnologías. Añoran el pasado y esa época feliz en la que los niños jugaban en las calles, ajenos a la tele y mucho menos las inexistentes redes sociales. Trabajadores, mucho, y con sólidos principios y valores, los Baby Boomers contemplan, a veces, con cierto estupor, como la nueva generación olvida de parar de vez en cuando y ser feliz sin hacer nada, sumida como está en un exceso de tareas y una sobredosis de información. Sus hijos ya son mayores, y la gran mayoría ya tienen nietos, así que sienten de nuevo la responsabilidad de ayudar a su familia y se ofrecen como indispensable soporte. ¿Cómo son? Trabajadores, sacrificados, con valores muy sólidos, generosos, nostálgicos. Generación X, de 1969 a 1980. Bienvenidos a una de las épocas doradas de la sociedad, según ellos mismos dicen. La mejor música, la apertura a una mayor libertad. La generación X tomó la libertad como bandera y experimentaron con todo lo posible. Hicieron suyo el carpe diem, pero sin olvidar la prioridad, trabajar, pero en lo que realmente deseaban, y sí, conseguir el éxito. Se puede decir que realmente es una generación obsesionada por conseguir un buen lugar en su trabajo. Libres como el viento, fueron los primeros devoradores del cine y la televisión. Los hippies, de una época de apertura global, vivieron grandes avances tecnológicos y comenzaron a coquetear con los primeros videojuegos y ordenadores. El futuro estaba a punto de llegar y ellos se sentían protagonistas de este cambio. Ahora tienen entre 41 y 57 años. La inmensa mayoría, con hijos, en muchos casos, ya adolescentes. ¿Cómo son? Creativos, emocionales, soñadores, luchadores, muy buenos trabajando en equipo, apasionados del futuro, obsesionados con el éxito. Son los que mejor se adaptan a los cambios. Los millennials, de 1981 a 1993, también conocidos como la generación Nini. De pronto los grandes avances crearon un desconcierto, cierto caos. Sus padres, los Baby Boomers,
querían dar a sus hijos todo lo que no pudieron disfrutar ellos. Por eso les concedieron todo. ¿El problema? Pensaron que la vida era más sencilla, hasta que se enfrentaron a ella. Y les tocó vivir un momento muy difícil, la gran crisis económica de finales del siglo XX. También se les conoce como la generación Y, tienen entre 29 y 41 años y sí, entre sus filas, se cuentan muchas frustraciones y sueños rotos. Tuvieron que esperar mucho para poder emanciparse, y algunos emigraron en busca de trabajo a otros lugares. Reconozcámoslo, ha sido una generación muy criticada, pero no con muchas cualidades. Son los primeros, nativos digitales, y aunque aún no tenían las redes sociales, supieron hacerse a la era digital con mucha soltura. Aunque les tildaron de egoístas e individualistas, la verdad es que son los grandes comprometidos con la naturaleza, con diferentes movimientos sociales y con la alimentación sana. ¿Cómo son? Los grandes frustrados y rebeldes. Amantes de la globalización, se consideran ciudadanos del mundo, interesados por proteger al planeta, muchos de ellos, obsesionados con la alimentación sana, desafiantes a las normas establecidas, autodidactas y autónomos. Les cuesta trabajar en equipo. Generación Z, de 1994 a 2010, son los llamados Centennials. Los primeros nativos del nuevo siglo XXI. Sin duda, los más irreverentes. Apasionados de las redes sociales, devoran toda la información que les llega de forma digital. Ahora tienen entre 12 y 26 años, entre 10 y 24 años, según la OCDE, así que la inmensa mayoría son adolescentes o acaban de lanzarse al mundo laboral. Sobreexpuestos a tantas noticias, incapaces a menudo de distinguir la realidad de la ficción, es una generación con problemas para desarrollar el sentido crítico, profundizar en el pensamiento abstracto y dedicar unos minutos a no hacer nada. Son impacientes al máximo nivel. Lo quieren todo en el momento, porque las nuevas tecnologías logran ofrecerle toda la información al instante. Piensan que es extrapolable a sus deseos. La mitad de los jóvenes de la generación Z reciben tratamiento por problemas de salud mental. Disfrutan con un tipo de humor que solo ellos entienden, como si de un jeroglífico generacional se tratara. Por tienen hasta su propio vocabulario. Adictos a las redes sociales, abanderados de la diversidad y la globalización, manejan un humor y un vocabulario generacional. Activistas, obsesionados con la perfección exterior, impacientes, fervientes seguidores de Instagrames y YouTubes. Los alfa de 2011, los más peques de las generaciones de momento. Tienen entre 0 y 11 años. Hiperactivos, desbordados de estímulos externos, son capaces, eso sí, de jugar mientras ven vídeos en YouTube y meriendan, responden por redes sociales o WhatsApp algún mensaje y hacen los deberes. Consumidores del video a través de plataformas que sus abuelos, los niños de la posguerra, ni entienden. Manejan como ninguno las redes sociales, los móviles y las tablets. ¿Televisión? Muchos no la usan jamás. Su forma de consumir información pasa por otros medios. Por eso, están más expuestos a los peligros de la desinformación y los abusos vía Internet. Son niños, muy maduros, para su edad, tal vez porque consumen contenidos a los que otras generaciones no pudieron acceder tan pronto. Y no olvidemos su plus añadido, son los niños del COVID. Han crecido apartados, respetando unas normas de aislamiento que a buen seguro les marcarán cuando crezcan. ¿Cómo son? Hiperactivos, impacientes, la primera generación de la realidad virtual, menos emocionales. Tienen menos amigos reales y más virtuales. Seguidores y consumidores de canales y plataformas online de entretenimiento e información. Es la generación COVID. La siguiente generación ya tiene nombre. Será Beta. Aún no hay datos de la fecha exacta de su comienzo y características. Link fuente: https://www.telemadrid.es/noticias/sociedad/generaciones-según-ano-de-nacimiento-0-24
7025296-20-202207191115000.html, generación AM. Personas nacidas entre 1924 a 1939 y que hoy en día tienen entre los 77 y 92 años de edad. Corresponde a la Costa Rica campesina, de familias grandes. El hombre era el principal proveedor económico y la autoridad en el hogar. Existían pocas oportunidades de estudio y la principal actividad económica se concentraba en la agricultura. Era gente que madrugaba, fue la generación que vivió de la tierra y que daba gran valor a este recurso. La Iglesia Católica ejercía una fuerte influencia sobre los valores, la familia y la forma de vida. La radio es identificada como el principal medio de información y comunicación de la época, impactó y marcó a los habitantes de este periodo. AM es una metáfora del costarricense madrugador, primerizo y simple en muchas facetas de la vida. Generación pregonera. Personas nacidas entre 1940 a 1960 y que hoy en día tienen entre los 56 y 76 años de edad. Esta generación representa al grupo de costarricenses que contribuyeron a la construcción de las bases sociales. Fueron parte del proceso de consolidación de nuestra democracia y de la creación de algunas de las más importantes instituciones públicas del país. La política fue un eje fundamental. Se da el bipartidismo y algunos líderes políticos tienen una influencia importante sobre el futuro del país y las vidas de las personas. Se logra un mayor acceso a la educación permitiendo que sea esta la primera generación de costarricenses que se alfabetizan. El acceso a servicios públicos es cada vez mayor y el papel de la prensa escrita es muy importante. Pregonera describe al costarricense que levanta su voz, se hace escuchar y sentir. Generación satelital. Personas nacidas entre 1961 a 1981 y que hoy en día tienen entre los 35 y 55 años de edad. Fue el grupo de ciudadanos costarricenses marcados por la exposición a la televisión, la información, la comunicación y la transmisión del conocimiento giran alrededor de este medio. Es la generación central que funge como puente entre las primeras y más recientes generaciones ya que recibe información, vivencias del pasado y de su infancia, la procesa y retransmite con cambios y mejorando las cosas con las que no estaba de acuerdo. Este grupo rompe los moldes, cuestiona y actúa para modificar el status quo de las cosas, la mujer empieza a trabajar fuera del hogar, las familias son más pequeñas y comienzan a hablarse de temas que hasta entonces eran tabú, como los anticonceptivos y el divorcio, etc. También ha sido un grupo de personas que vivieron y enfrentaron múltiples cambios, accede a la educación universitaria, se profesionaliza, migración interna hacia la zona rural, diversificación de la economía, aplicación de programas de planificación familiar, modificaciones cualitativas en las estructuras de los hogares, rol del hombre y mujer en la sociedad, entre otros procesos de cambio. Satelital describe al costarricense que representa un cambio, recibe algunas señales del pasado, pero ya conectado y con la globalización retransmite otros valores a las siguientes generaciones. Generación digital. Personas nacidas entre 1982 a 1999 y que hoy en día tienen entre los 17 y 34 años de edad. Estas personas crecen viviendo el cambio tecnológico con la llegada de la computadora, el Internet y el acelerado avance de la telefonía celular, y es por eso que su curva de aprendizaje es acelerada y muestran pocas barreras hacia el uso de la tecnología. Esta generación pospone por más tiempo las ideas / decisiones de matrimonio y tener hijos y además son las personas que por más tiempo viven en la casa de sus papás con el fin de disfrutar más su vida y tener experiencias. Viven el hoy y el ahora, son más hedonistas, les interesa un trabajo estable y están más dispuestos a endeudarse para obtener lo que desean. Digital describe su principal medio de comunicación, redes sociales e Internet, son los nacidos en la era digital. Generación virtual. Personas nacidas a partir del año 2000 y que hoy en día tienen 16 años o menos. Es un grupo que aún está en formación, están construyendo opinión y empezando a acumular experiencias de vida. Son nativos tecnológicos, los dispositivos electrónicos, las RRSS y los videojuegos son parte de su ADN.
pero además son los que más practican actividad física frecuente y se muestran muy tolerantes a temas relacionados con la diversidad de género. Tienen una comunicación abierta con sus padres sobre cualquier tema incluyendo la sexualidad. Es una generación que valora la estabilidad en el trabajo en combinación con la flexibilidad de horario que demandan en este ámbito. Virtual tiene una connotación de que viven en una realidad en transformación. Los jóvenes en Costa Rica no cumplen con las características de los llamados millennials en el resto del mundo. Uno de los principales hallazgos del estudio es que la generación llamada en el mundo millennials, y sobre la cual mercadólogos y estudiosos han dado tanto énfasis, no coincide en su totalidad con la realidad de Costa Rica, ya que algunas de sus características y actitudes en temas de tecnología se pueden identificar en la generación digital, mientras que otras de carácter social y de valores se ven más bien reflejadas en la generación virtual. Contrario a los jóvenes en el mundo, la generación digital en nuestro país aprecia la estabilidad en el trabajo y considera que podrían ser leales durante toda su vida laboral si cumplen con dos características fundamentales: estabilidad y flexibilidad. Los jóvenes millennials, según teorías mundiales, no le dan tanto valor a la estabilidad sino a su formación personal y no se ven por largo tiempo en un mismo trabajo. También en Costa Rica, contrario a otros países del mundo donde los millennials se describen libres y que no quieren ataduras, los de la generación digital sí tienen como sueño contar con casa propia, aunque sea en torre, y para eso muestran más apertura y disposición al endeudamiento. Link fuente: https://blog.univercentroamerica.com/costa-rica-cuenta-propio-estudio-de-generaciones. Así, tomando esto como base de estudio, estimable psicotuber, podemos encontrar diferencias psicológicas, sociológicas, así como demográficas, según cada país y cada región y generación en conjunto. No todo abarca las mismas formas o maneras de entre los comportamientos y costumbres, así como la base psicosocial que sustenta cada una, tal cual, influyendo claramente el núcleo familiar, la parte del desarrollo escolar y social o cultural por demás a resaltar en cada una de las dichas generaciones. Pues de reflexión tenemos un país como Costa Rica en donde se ha desarrollado y estudiado resultados diferentes a países mucho más globalizados y avanzados. Además que las descripciones dentro de los mismos contextos sociales, psicosociales y demográficos no calzan a la perfección de entre unos y otros, pues en cuanto a definiciones y descripciones se refiere, cada cabeza es un mundo y cada grupo social y país es algo entre un microcosmos y un infinito macrouniverso. Cierre Revista Psicotube edición 10 año 8. Hemos llegado una vez más al final de nuestra más reciente edición de la revista de Humanidades Psicotube. Los dejamos con nuestro ya acostumbrado cierre de reflexión y comentarios finales. Les recordamos suscribirse, compartir y comentar, dar me gusta o lo contrario, unirse a nuestro grupo de Facebook de la revista, página de fans Educando en Finanzas para Padres e Hijos, TikTok de la revista Psicotube, continuar con sus generosas contribuciones a nuestro PayPal en la cabecera del canal, adquirir mis libros novela Neoapocalipsis, Cuando los psicólogos escriben tonterías volumen 1 y 2, Psicología y videojuegos volumen 1 y es todo. Dios mediante nos veremos en el siguiente número de nuestra bien amada revista.